buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto verles una vez más. Les habla el pastor Uri Francisco Hernández Roblero de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torrefuerte. Es un gusto verlos nuevamente aquí en este video nuevo. Durante este tiempo hemos estado hablando sobre las profecías mesiánicas, profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento a cada uno de los personajes bíblicos. A muchos de ellos Dios les dio unas profecías. Sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él se proclamó como el Mesías. Pero por supuesto que mucha gente pudo haber dicho que Él era el Mesías. Pero Dios no iba a permitir esto. Lo que Él hizo fue enseñarnos a través de la historia dónde nacería el Mesías, en qué época nacería el Mesías, de qué familia sería, cómo vendría a este mundo. Y en los temas anteriores nosotros ya hemos estudiado muchísimo de esto. Hemos visto las profecías de cómo sería su ministerio, qué es lo que Él haría, la familia de donde Él vendría. Profecías verdaderamente sorprendentes acerca de Jesucristo. Y el día de hoy veremos una profecía que casi siempre es vista desde un punto de vista hacia el futuro. Casi siempre las personas que analizan esta profecía ven esta profecía hacia el futuro. Pero nosotros vamos a estudiar la parte anterior y estamos hablando de las famosísimas 70 semanas de Daniel. Yo te invito a que el día de hoy tú puedas abrir tu corazón y que podamos entender que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y que podamos aprender más el día de hoy de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración pidiéndole sabiduría y guianza al Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que tu precioso Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu gloria descienda en nuestros corazones. Padre, te pido que cada palabra que salga de mi boca sea para bendición de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Te pido, Dios poderoso, que seas tú llenando la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta enseñanza sea de beneficio y de bendición para muchas personas y para muchas iglesias, en especial para la iglesia en la que tú nos has puesto. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bienvenido, hermano, una vez más. Vamos a comenzar con este tema. Yo te recomiendo que en este tema tengas tu cuadernito a un lado. Créeme que a mí me ha costado muchísimo trabajo el poder entender esto. Ha sido muy difícil, amado hermano, el poder comprenderlo. Lo he tenido que estudiar una y otra vez para poder entenderlo. Pero algo muy importante es que tú sepas que quizá esto pueda estar equivocado. Esta es una manera de enseñar esta parte, pero lo más importante aquí es que tú puedas estudiarlo, que tú salgas de tus dudas, porque conforme vamos estudiando, muchas cosas van a ser complicadas para ti. Y vas a decir, bueno, ¿por qué esto? Vas a necesitar ver este video varias veces, que es algo muy bueno para poder comprender esta parte. Créeme que las cuentas yo las hice una y otra vez. Lo repetí para que me quedara claro todo esto. Entonces yo te invito a que tengas un cuadernito para que puedas ir haciendo tus apuntes. Vamos a utilizar muchísimo las matemáticas y créeme que van a ser una bendición para ti. Así es que vamos a comenzar. Y para poder hacer esto, libro de Daniel. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torrefuerte. Yo espero que tú puedas comprender esta parte y poder expresarme claramente también. Vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y en esta parte rápidamente te explico un poco de la historia. Daniel estaba triste por su pueblo. Daniel estaba triste. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba cautivo, porque su nación estaba a punto de desaparecer. Y dice la Biblia que él oraba y decía, Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo?
Y todavía estaba orando, preguntando qué sucedería, cuando apareció un ángel y comenzó a darle esta profecía sorprendente. Vamos a leerlo, te invito a que me acompañes si tienes una Biblia en tu casa. Nosotros en la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torrefuerte utilizamos la versión Reina Valera 1960 porque es una de las más cercanas al original, de lo que se decía originalmente. Por supuesto, cuando hay una traducción algunas cosas cambian o son difíciles de traducir, pero esta versión es muy buena. Si tienes otra versión, no te preocupes, también nos sirve, ¿ok? Y vamos a ver qué le dijo el ángel a Daniel. El ángel le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Te ofrezco una disculpa, un pequeño error, pero es al santo de los santos. Y aquí, mi amado hermano, vemos varias cosas. La Biblia nos está diciendo que van a pasar 70 semanas. 70 semanas, ¿ok? Para los judíos había semanas de días, semanas de años. En este caso está hablando semanas de años. Fue algo que Daniel comprendió inmediatamente y que todos los profetas están de acuerdo, que todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que estas semanas son de años. Y nos dice que 70 semanas están determinados para sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esto? Que desde el principio de la creación, como hemos estado estudiando, estaba profetizado que el mundo iba a ser salvado por el Mesías. Y vemos aquí que cuando se cumplieran estas 70 semanas, la profecía sería cumplida y no habría más pecado y habría justicia perdurable. Qué hermosa profecía, hermanos. Yo creo que Daniel, cuando escuchó esto, se alegró en su corazón al saber que su pueblo sobreviviría, a saber que su pueblo tendría una gran bendición. Voy a continuar con la siguiente y vamos a ver qué le dice el ángel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí ya hay una pequeña división en 3 partes. El ángel se enfoca en 2, pero nosotros entendemos que estos 70 años se dividirían en 3 partes principales. La primera parte iniciaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay algunos que cuentan esto a partir de que el muro estaba construido, hay otros que dicen que fue en cierta época, pero la Biblia es clara. Dice que es desde la salida de la orden. Cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén, dice que habrá 7 semanas. La primera parte se divide en 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad? Y con esto se hacen 69 semanas y faltaría una semana que tú vas a encontrar miles de estudios, muchísimos videos acerca de esta última semana, que es una profecía hacia el futuro. Pero dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vemos aquí, mi amado hermano, que se divide el tiempo en 3 partes principales. Vemos que se divide en 3 partes. La primera van a ser 7 semanas. Si nosotros multiplicamos 7 por 7 son 49. Si son años, nos estaba hablando de que desde la orden de la salida hasta la construcción del templo o la reconstrucción del templo pasarían 49 años. Serían 49
años, ¿verdad? No está hablando aquí de días, sino de años. Si nosotros hacemos una cuenta completa, está hablando de 70 semanas. 70 por 7 serían 490 años. Desde la orden de la salida de Jerusalén hasta que el Mesías príncipe entrara a Jerusalén, habría un lapso de 400, no, bueno, hasta que se terminara todo serían 490 años, pero como se reducen 7, serían 483 años, desde la salida hasta la llegada del príncipe Mesías a Jerusalén. 483 años porque falta una. Y vamos a continuar con esto, hermano. Yo te invito a que empieces a hacer cuentas con tu lápiz. Primero está dividido en 7 semanas, que son 49 años. Después vendrían 62 semanas, ¿verdad? Serían 62 semanas. Ahorita vamos a hacer la cuenta multiplicando este número por los años. Y quedaría una sola semana que serían 7 años, que son lo que nos habla Apocalipsis y también en los capítulos finales de Daniel. Vamos a continuar, mi hermano. Y vamos a ver aquí. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que primero había 7 años, ¿verdad? Dice que sería una semana y después 62 semanas, que serían un total de 69 semanas. Perdón, serían 7 semanas y 62 semanas, ¿ok? Serían en total 69 semanas que se quitaría, y después de estas 69 semanas el Mesías príncipe sería asesinado. Dice que se le quitaría la vida, pero no por él, o sea, no moriría él, sino que sería asesinado. Entonces, aquí la Biblia ya nos da una fecha exacta de cuándo el Mesías habría de venir y habría de morir. A partir del decreto de que Jerusalén fuera reconstruida, hasta la muerte de Jesús serían 69 semanas, ¿verdad? Y esto es muy sorprendente porque no nos deja lugar a duda. No puede haber otra época. Durante la época de Jesucristo, donde Él vivió, en esa época tenía que coincidir. Y vamos a empezar con las cuentas. Vamos a un pasaje muy interesante que es Nehemías. Nehemías 2:7. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Hubo 4 decretos, amados hermanos, para que Jerusalén se reconstruyera. El primero lo dio el rey Artajerjes y el último lo dio el rey, déjame ver, a ver si lo encontramos aquí. Bueno, si no lo encontramos, no te preocupes, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces hubo 4 decretos. ¿Cuál de estos podemos nosotros tomar como referencia? Muchos pueden tomar el primero. Se ha hecho muchos estudios de esto, hermano. Algunos estudiosos toman en cuenta el decreto que se dio en la época del otoño y todo esto. Pero vamos a ver en Nehemías 2:7. Dice Nehemías: además dije al rey, si le place al rey que se me dé carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías estaba triste y el rey se dio cuenta y le preguntó que por qué estaba triste. Y Nehemías le responde que porque su pueblo está destruido, su ciudad está destruida. Y el rey le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces él le dice que le dé la oportunidad de reconstruir y le dice: dame carta para los gobernadores. Hay detractores, hermano, que dicen que esta fecha no puede ser tomada para datar los 483 años. ¿Por qué? Porque aquí no hay un decreto. Sin embargo, si nosotros vemos, esta carta para los gobernadores era un decreto. Ahorita vamos a ver por qué vamos a tomar este pasaje para iniciar nuestro estudio. Vemos aquí lo que yo les decía.
Hubo 4 decretos para reconstruir Jerusalén. El último, el que leímos, perdón, es el del rey Artajerjes. Este se hizo en el mes de Nisán, que es el inicio del año judío. Ahora, hay que entender aquí algo muy importante. Los judíos tienen su Rosh Hashanah, o lo que es su año nuevo. Tienen ellos 2 fechas. La más importante para ellos es en el mes, entre los meses de septiembre y octubre. En este año 2017, el año nuevo judío fue el 20 de septiembre. El 20 de septiembre fue el año nuevo judío. Entonces, ¿qué significa esto? Un año nuevo, los judíos toman la creación del mundo para celebrar el año nuevo, que es en septiembre y octubre. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les da la orden, esto es bíblico, hermanos, no lo estoy inventando, de que el primer mes para ellos sería Nisán. Sería el mes de Nisán, que es entre marzo y abril. Esto no significa que los judíos estén mal o porque rompen la palabra. Esta es una cuestión cultural para ellos. Su año nuevo se lleva a cabo en septiembre y octubre. Pero para Dios las cosas son diferentes. Para Él el inicio del año es en el mes de Nisán, entre marzo y abril. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces vemos que espiritualmente para Dios el mes de Nisán es el inicio. Y vemos acá atrás, hermanos, que estaba buscando en donde dice aquí. Vamos a buscarlo. Nehemías nos menciona unos pasajes antes. Este decreto del rey Artajerjes fue hecho en el mes de Nisán. En el mes de Nisán, aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, Nehemías estaba triste porque él sabía que venía un tiempo de fiesta para los judíos, pero que él no iba a celebrarlo, por eso estaba triste. Y por eso el rey Artajerjes dio este decreto en el mes de Nisán, en el inicio del año, ¿verdad? Ahora, vamos acá con las cuentas. Según los registros históricos, el rey Artajerjes gobernó desde el 465 hasta el 425 a.C., es decir, gobernó 40 años. Recordamos que de antes de Cristo se cuenta de arriba a abajo, 465 hasta el 425, ¿ok? Entonces, vemos aquí en Nehemías 2:1-2 en qué mes y en qué año sucedió esto. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el primer mes del año para los judíos espiritualmente, en el año 20 del rey Artajerjes. Vemos que fue en el año 20. Si nosotros vemos que él gobernó del 465 al 425 e iban 20 años, entonces es en el 445. Vemos aquí el versículo 2:2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías estaba muy triste. Ahora, de acuerdo al observatorio de Greenwich, que es un observatorio que se encarga de datar fechas antiguas, trata de ver en qué época y qué día del año se dio esto. El primero de Nisán del 445 a.C. ocurrió el 14 de marzo. Para los judíos era primero de Nisán, pero si hubiera existido el calendario gregoriano, hubiera sido el 14 de marzo del 445. Y aquí empezamos con nuestras fechas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, hermano. Apunta ahí en tu cuaderno, porque esto está muy, muy interesante. En el 445 a.C., el primero de Nisán, es decir, el 14 de marzo, fue cuando se dio este decreto. De ahí, si nosotros vamos avanzando,
vemos que los judíos se rigen con un calendario lunar de 360 días. No es el calendario solar que nosotros tenemos. Ello es un calendario lunar de 360 días. El ángel le reveló a Daniel que este periodo de 70 semanas se dividiría en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Vamos a ver las cuentas. Entonces, las 7 semanas serían 49 años. Las 62 semanas serían 434 años. En total, 483 años, que es lo que yo te decía. Muy bien, vamos avanzando. Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos revela la fecha del inicio del ministerio de Jesús. Ve qué increíble es la Biblia, que nos da fechas exactas, mi amado hermano. Dice, en el año 15 de Tiberio César, ¿ok? Nos está diciendo aquí en qué año, el año 15 de Tiberio César. Después nos da datos exactos de la organización política de esos tiempos. Puedes leerlo en tu Biblia, ahorita no nos vamos a enfocar en ello. Dice que en el año 15 de Tiberio César. ¿En qué época gobernó Tiberio César? Según registros históricos verídicos, no lo estoy inventando yo, están los años ahí. Tiberio César comenzó a gobernar en el 14 después de Cristo. Si agregamos los 15 que nos menciona Lucas, nos dan 29 años. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Porque Lucas dice que fue en el 15. Si Tiberio César empezó en el 14, más 15 son 29. Pero el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces son 32 años y medio. ¿Sale? Espero que no te me revuelvas. Si quieres, vuelve a leer esta parte, regrésale y revísalo una y otra vez. Juan 12 del 1 al 2 nos dice cuándo entró el Mesías a Jerusalén. Y aquí tenemos el cuadrito abajo de Juan 12 del 1 al 2. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Estamos hablando de que este pasaje nos dice que es en el año 32, porque es cuando Jesús estaba a punto de terminar su ministerio. Cuando estaba a punto de morir en la cruz. Dice, 6 días antes de la Pascua, ¿ok? Nos seguimos. Dice, la Pascua se celebraba el 14 de Nisan, que de acuerdo al observatorio de Greenwich, cayó el 10 de abril del 32 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahí está otra fecha. ¿Sale? Ya tenemos 2 fechas muy importantes. El primero de Nisan, de cuando estaba el rey Artajerjes gobernando, y aquí que es la fecha en que Jesús entró a Jerusalén, menos unos días que ahorita vamos a ver. Si Jesús llegó 6 días antes, él llegó el 4 de abril del 32 después de Cristo. El siguiente día era día de reposo y no se cuenta. Entonces Jesús entró a Jerusalén el 6 de abril del 32 después de Cristo. ¿Sale? Yo sé que ahorita parecen estas fechas muy revueltas y sí es complicado, hermano, pero de verdad que es una bendición cuando lo comprendemos. Entonces Jesús entró a Jerusalén el 6 de abril del 32. Ok, nos regresamos un poquito. Vemos aquí entonces, hermano, que tenemos 2 fechas. 14 de marzo del 445, ¿sale? Apunta esta fecha, 14 de marzo del 445. Seguimos avanzando. Y tenemos la siguiente fecha, que es cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Ok? Jesús entró a Jerusalén el 6 de abril del 32, ¿ok? Entonces, desde el 1 de Nisan del 445 hasta el 8 de Nisan del 32 después de Cristo, nos da la increíble cantidad de 482 años. Nos faltaría uno, ¿estás de acuerdo? Pero existe un año más, le añadimos un año más, porque no existe el año 0. Entonces ahí
aparece la increíble cantidad de 483 años. El ángel le dijo a Daniel: desde el decreto hasta la construcción del templo habrá una semana, es decir, 49 años. Y desde la reconstrucción del templo hasta el Mesías habrán 62 semanas. En total serían 69 semanas, que serían 483 años. Y desde el decreto del rey Artajerjes hasta la entrada de Jesús a Jerusalén hay 483 años, increíblemente. Qué maravilloso esto, hermanos. Qué maravilloso es que cuando Jesús entra a Jerusalén se cumple la profecía. No hay años más, no hay años menos. Por supuesto, tú puedes tomar otros estudios donde se toman las otras fechas, pero realmente, hermano, la única fecha que coincide cuando Jesús entró a Jerusalén fue desde el rey Artajerjes hasta su entrada a Jerusalén, 483 años. Pero para que no nos quede duda, vamos a traducir esto a nuestro calendario solar. Aquí es un poquito más revuelto, pero pues nos va a ayudar, ¿sale? Dice aquí: si nosotros multiplicamos los 483 años lunares, porque acuérdate que los judíos utilizaban de 360 días, tenemos 173,880 días, ¿ok? 173,880 días es lo que debía transcurrir desde el decreto hasta la entrada del Mesías a Jerusalén. 173,880 días. Si nos vamos al calendario gregoriano, desde el 14 de marzo del 445 hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo, que es cuando Jesús entró a Jerusalén, serían 477 años. Nos faltan para los 483 bíblicos. Pero si quitamos el año 0, quedan 476 años. Ahora, si el 1 de Nisan del 445 al 14 de marzo hasta el 31 de marzo son 18 días más, ¿estás de acuerdo? Porque si estamos de acuerdo que en el 14 de marzo del 445 al 31 de marzo son 18 días más. Pero Jesús entró un 6 de abril. Entonces se le añaden otros 6 días y serían 24 días más, ¿ok? Yo espero que no te revuelvas, hazlo poco a poquito. Del 1 de Nisan del 445 hasta el 31 de marzo, estamos hablando de 14 al 31 de marzo son 18 días. Más 6 días, porque Jesús entró un 6 de abril, son 24 días. Ahora, multipliquemos 476 años por 365 días de nuestro calendario gregoriano. Salen 173,740 días. Más los 24 que vimos ahorita de diferencia de marzo a abril, 173,264. No está fácil, hermano, de entender, pero si haces tus cuentas poco a poquito, yo sé que te va a quedar claro. Pero nos faltarían días para llegar a los 173,880 días del calendario judío. Pero hay que recordar que en nuestro calendario se agrega un día cada 4 años, porque son años bisiestos. Es decir, 476 años entre 4 nos da 119 años. Si sumamos los 173,264 más 119 nos da 173,883 días. Ya nos pasamos 3, porque en los judíos son 173,880. Aquí ya nos pasamos 3 días. Pero 1880 días judíos, 1883 días gregorianos. Sobran 3 días. Pero en el calendario gregoriano se quita el año bisiesto cada 128 años. Esto es algo comprobadísimo. Cada 128 años. Si le restamos 3 días, si nosotros dividimos 1883 entre 128, va a quedar 3. Y le restamos estos 3 días y nos quedan 1880 días. 1880 días del calendario lunar y 1880 días del calendario gregoriano.
Qué increíble todo esto, mi amado hermano. Qué increíble está todo esto, porque la Biblia nos enseña que iban a ocurrir 1880 días entre el decreto de la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Y aquí vemos que desde el decreto del rey Artajerjes hasta la entrada de Jesús a Jerusalén fueron 1880 días exactos, 483 días. Pero Jesús no murió en exactamente el primero de Nisan, sino después, como dice la profecía del ángel. Qué hermoso y maravilloso, hermano, este estudio. Es complicado, créeme que no es fácil. Yo lo estudié varias veces y aún de repente me trabo un poco. Pero sabes una cosa, si tú estudias esto profundamente, verás cómo no hay otra manera, no hay otra persona que coincida. No hay nadie más que coincida, mi amado hermano, sino Jesús. Jesús es el único personaje histórico que coincide con todas estas profecías. A Daniel le fue profetizado en qué época aparecería el Mesías, pero los judíos no pudieron verlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido por la religiosidad. Yo te invito que el día de hoy quites toda religiosidad de tu corazón y reconozcas que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías. Yo te invito a que tú puedas doblar tu corazón delante de Dios. Fue profetizado en qué época nacería el Mesías, y en esa época llegó el Mesías. Fue profetizado en qué lugar nacería, y en ese lugar nació. Fue profetizado lo que haría en su ministerio, y eso hizo. Fue profetizado de qué familia vendría, y de esa familia vino. Fue profetizado cómo moriría, y de esa manera Él murió. Yo te invito que el día de hoy tú dobles tu corazón delante de Dios, y que si tú no has reconocido a Jesús el Mesías como el Hijo de Dios, hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Unos hombres le preguntaron a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quieres que tu casa sea salva? Hoy es el día de creer en Jesucristo. Yo te invito a que cierres tus ojos y que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y que he cometido errores y he hecho cosas que no te agradan. Yo te pido que el día de hoy perdones todos mis pecados, porque hoy sé que tú moriste en la cruz del Calvario. Te pido que entres en mi corazón y que habites conmigo y que me guíes en tu palabra para ser como tú quieres que yo sea. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber resucitado al tercer día para darme salvación y vida eterna. Yo declaro que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, qué hermoso es estudiar la palabra de Dios profundamente. Te invito a que este estudio lo repitas una y otra vez con un cuaderno en mano para poder entender exactamente la cantidad de años que llevó desde el decreto de Artajerjes hasta que Jesús entró a Jerusalén, y te darás cuenta que Él es el único que podía ser el Mesías. Recibe un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana Casa de Oración Torre Fuerte. Recibe bendiciones de parte de los pastores Uri Francisco Hernández Roblero y Maribel Maturano Sánchez. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones, mi amado hermano, y recuerda que Jesús viene y viene muy pronto. Hasta luego, Dios te bendiga.